El economista camuflado. 0. Introducción. ¿Qué tiene que ver el precio del café que bebemos cada mañana con la renta de los terratenientes del siglo XIX? ¿Por qué es mejor, desde un punto de vista económico, soportar malas condiciones laborales que vivir en la época de Mao? ¿Por qué los sindicatos no se pronuncian en contra de las pésimas condiciones laborales que hay en ciertas fábricas del mundo en desarrollo? Estas son algunas de las interrogantes que responde este libro, en el que el autor echa mano de la teoría económica básica para revelar el mecanismo que yace bajo algunos de los fenómenos económicos más comunes de nuestra época. Algunos de los temas tratados son precio y escasez, mercados e información, externalidades económicas y mercados financieros, entre otros. Este es un libro acerca de cómo ven el mundo los economistas. En la introducción, el autor pone como ejemplo a una persona que se está tomando un capuchino. Nos dice que el economista ve el capuchino como el producto de un sistema de complejidad asombrosa, ya que no existe una única persona en el mundo que pueda producir por sí sola todo lo necesario para ser un capuchino. El economista sabe que el capuchino es producto de un gran esfuerzo de equipo y que, además, nadie está a cargo de ese equipo. En este libro, Tim Harford trata de explicarnos a través de la visión de los economistas cómo funciona un sistema, cómo las personas intentan explotarlo y cómo nosotros, como consumidores, intentaremos protegernos. 1. ¿Quién paga tu café? En este capítulo, el autor menciona temas como la escasez, el poder de negociación, aspectos y situaciones que se daban en el siglo XIX, los relaciona con la actualidad y trata de encontrar similitudes entre ellos. Tim Harford comienza el capítulo hablando de una cafetería muy conocida, Starbucks. Encontramos esta cafetería en muchas ciudades del mundo. Un capuchino grande en Starbucks cuesta $2.55, nada barato. ¿Podemos pagarlo? Por supuesto, como lo hacen muchas de las personas que se detienen en ese café. Una de las características de Starbucks es su buena ubicación, que resulta muy ventajosa ya que las cafeterías bien ubicadas tienen una demanda enorme. El buen margen de ganancia que Starbucks obtiene de sus capuchinos no se debe ni a la calidad de su café ni a su personal. Se debe principalmente a su ubicación. Con todo lo que sabemos y hemos oído de Starbucks, podemos pensar, con lo caro que es ese café, ¿alguien está ganando mucho dinero? ¿Quién? Esta pregunta se debe analizar detenidamente. Por un lado, hay media docena de compañías que compiten entre sí y, por otra parte, hay un propietario que es el dueño de un local excelente, apropiado para montar una cafetería. Las compañías competirán entre ellas para obtener el local y solo una de ellas lo conseguirá. Esa compañía esperará obtener ganancias, aunque en un principio, no demasiadas, ya que si el alquiler fuera tan bajo como para dejar grandes beneficios, cualquier otra cafetería estaría dispuesta a pagar un poco más por esa ubicación. Como sabemos, la cantidad de ubicaciones atractivas es limitada. Se puede llegar a la siguiente conclusión. El coste de mantener puntos de venta minoristas en ubicaciones privilegiadas es muy elevado. Continuamos hablando de la escasez y del poder de negociación. Aquí Tim Harford nos pone el ejemplo de una serie de agricultores. En un principio, los colonos son pocos y las tierras abundan, por tanto, los propietarios no tienen poder de negociación ya que su deseo de alquilar las tierras es muy grande y prefieren cobrar arrendamientos bajos a no cobrar nada. Esto significa que si la escasez relativa varía de una persona a otra, el poder de negociación también lo hace. Mientras existan tierras libres, la competencia entre terratenientes mantendrá los valores de arrendamiento muy bajos. Sin embargo, esto cambiará cuando haya muchos agricultores y los terratenientes puedan aumentar el valor de los arrendamientos. Con esto, los propietarios han obtenido verdadero poder de negociación. El ejemplo de los agricultores se puede aplicar al análisis que estábamos haciendo de las cafeterías. Así como las mejores tierras impondrán altos costes de arrendamiento si producen cereales valiosos, las ubicaciones privilegiadas para cafeterías impondrán alquileres elevados solo si sus clientes están dispuestos a pagar precios altos por el café. Las ubicaciones adecuadas para las cafeterías son como las mejores tierras. Tienen muy buena calidad y se agotan rápidamente. Esta teoría de agricultores y cafeterías resulta muy útil para analizar la relación entre la escasez y el poder de negociación y va mucho más allá de la propia agricultura o el café. En definitiva, explica mucho sobre el mundo que nos rodea. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la economía no puede tomar los casos en su totalidad, el sistema en su totalidad. Se deben dejar de lado algunos elementos para reducir su complejidad. Estas explicaciones provienen de un economista muy conocido llamado David Ricardo, que desarrolló un modelo económico para comprender la economía y sus diferentes situaciones.
Siguiendo con el análisis, decimos que muchas de las cosas de esta vida son caras. En ocasiones, ese elevado coste es el resultado del poder que genera la escasez. Lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué las cosas son caras. En el libro nos ponen como ejemplo el tema de los alquileres. ¿Por qué los alquileres son altos? Razón. Merece la pena pagar mucho dinero por buenas propiedades porque a la vez nos va a reportar beneficios a nosotros o porque no hay otra alternativa disponible. Los beneficios de las empresas, al igual que los alquileres, se determinan sobre la base de las alternativas disponibles. Una empresa con fuertes competidores será menos rentable que una empresa con rivales incompetentes. El modelo de Ricardo ignora los cambios que pueden suceder con el correr del tiempo. Como sucede con muchos modelos económicos, el análisis funcionará bien dentro de una escala determinada de tiempo. Por ejemplo, el modelo de Ricardo puede explicar las tendencias de los precios agrícolas a lo largo de algunas décadas, no de siglos. Lo mismo ocurre con la rentabilidad empresarial, puede ser explicada durante algunos años, no décadas. Por otra parte, el análisis de Ricardo sugiere que hay dos razones por las que las ganancias de una industria pueden ser elevadas. Si los clientes realmente valoran un servicio y una reputación excelentes, ganarán mucho dinero. Si a los clientes no les importa tanto el buen servicio, las ganancias serán bajas. Una segunda razón es el ingreso de las posibles nuevas compañías que desean entrar en el mercado para competir. Algunas veces, las nuevas empresas deben luchar por acceder al mercado debido a que los clientes solo son capaces de tratar con las empresas ya establecidas. Frecuentemente, las propias empresas presionan a los gobiernos y les piden que las protejan de la competencia. Por ello, muchos gobiernos conceden licencias de monopolio. Las compañías ya establecidas, libres de competencia, obtienen grandes ganancias. Los economistas llaman a las ganancias obtenidas por una empresa que tiene pocos competidores rentas monopolísticas. Todos los días, las personas que nos rodean tratan de evitar la competencia. Los economistas llaman creación de rentas y captación de rentas a este tipo de comportamiento. El mundo es un lugar muy competitivo por naturaleza y una forma de evitar esa competencia es mediante el control de un recurso natural. El problema es que gran parte de la economía no está relacionada con recursos naturales limitados. Las personas deben encontrar otras maneras de evitar la competencia. Un método muy frecuente es el de la violencia, generalizada en el comercio de drogas y el crimen organizado. Todo esto no significa que las personas no hayan encontrado otras formas de mantener a raya a sus competidores. Los sindicatos son un ejemplo de ello. El objetivo de un sindicato es evitar que los trabajadores compitan entre sí para obtener empleos, lo que haría que los salarios y las condiciones de trabajo empeoraran. En el siglo XIX, sin sindicatos, los salarios podrían mantenerse muy bajos. Sin embargo, con ellos, podría eliminarse la competencia y los salarios aumentarían. Este es un claro ejemplo de la función de un sindicato. En último lugar, y para finalizar este capítulo, podemos hablar de la inmigración, tema que genera una gran polémica. ¿Nos roban los inmigrantes nuestros trabajos? Los trabajadores instruidos tienden a recibir bien a la inmigración como parte de un proceso de enriquecimiento, mientras que los trabajadores poco instruidos tienden a rechazar los movimientos migratorios de trabajadores no cualificados con el argumento de que nos roban nuestros empleos. Por una parte, se puede decir que si en el país hay escasez de personas no cualificadas, sus salarios deberían aumentar para atraer personas a este tipo de tarea. Por otra parte, los inmigrantes cualificados hacen que los salarios de los nativos cualificados desciendan y los inmigrantes no cualificados hacen que a los salarios de los nativos no cualificados les suceda lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Los economistas pueden demostrar que permitir la entrada de muchos inmigrantes cualificados ayudará a controlar la brecha entre los salarios de personal cualificado y no cualificado, al tiempo que permitir la entrada de inmigrantes no cualificados tendrá el efecto contrario.